sesión del 30 de noviembre del seminario organizado por dos áreas de investigación, el área de PIATS y el área de Arte Estudios en Arte, Ciencia y Tecnología. Y es para nosotros un gusto tener en esta ocasión a una colega que está muy entusiasmada de colaborar con nosotros y por supuesto nosotros también, a Lyle Skeins, quien es doctora en la Universidad de Vermont, y las semblanzas me parece que siempre son, bueno, un poco injustas porque son un resumen de la trayectoria amplia que Lyle tiene, pero bueno, por supuesto que hay que presentarla también con gusto y con un enorme placer de que nos acompañe en este seminario dedicado a la investigación en el arte, y leeré su semblanza para pues luego ceder la palabra a la doctora Lyle. Lyle Skeins lleva a cabo una investigación basada en la práctica sobre la escritura digital, creativa y la comunicación científica de la ciencia, explorando procesos de escritura, lectura, reproducción y publicación de narrativas digitales y transmedia, y cómo pueden utilizarse para la comunicación de la salud y la ciencia. Entre sus obras de ficción digital más recientes figuran No World for Tomorrow para el proyecto You & Co. y Only Always Never para el proyecto Infectious Storytelling. Ambas obras fueron diseñadas para provocar un cambio social. Nuestra invitada ha publicado un recurso clave sobre la investigación basada en la práctica en el Journal of Media Practice and Education, y un libro de texto de próxima aparición para estudiantes sobre Design and Conducting Practice-Based Research. Ella es fundadora de Wonderbox Digital, un mercado de ficción digital cuyo objetivo es explorar las innovaciones en la edición y la creatividad digital en línea. Y bueno, también es editora del Electronic Literature Collection, volumen 4. Y bueno, también hay que decir que su ficción digital puede encontrarse precisamente en su página, que tendremos a bien ponerles en las cajitas de texto de nuestras redes para que ahí puedan consultar. Artículos también que ha publicado y que convergen precisamente entre lo digital, las computadoras y la composición. También, bueno, hay que decir que es profesora titular de Comunicación de la Salud y la Ciencia en la Universidad de Vermont, y pues bueno, con esta semblanza muy sucinta, pues cedemos palabra a la doctora Lyle, quien con muchísimo gusto nos acompaña este día. Y bueno, recordar que tendremos esta sesión, la escucharemos primero y luego formularemos preguntas, respuestas con la intención pues también de desatar seguramente una conversación que nos promete ser muy estimulante por parte de Lyle. Así que bienvenida a UAM Lerma y te cedo la palabra a Lyle. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Claudia. Voy a hablar en inglés el día de hoy para todos ustedes, porque puedo leer y escribir un poquito, pero no tengo mucha oportunidad de hablar en español con nadie, de manera que voy a hablar en inglés. ¿Qué tal? Sean bienvenidos todos y nuevamente me disculpo por no hablar en español el día de hoy, pero no hablo bien, hablo muy mal. Entonces, voy a compartir mi pantalla con todos ustedes y espero que todos ustedes puedan ver mis diapositivas. Permítanme hacerlo y avísenme
En caso de no ser así, muy bien. Listo. Listo, bueno, pues como Claudia ya mencionó, este es el recurso que tengo, que publico para mi trabajo de escritura creativa. Y por supuesto, eso es de lo que voy a hablar el día de hoy, principalmente para todos ustedes. La presentación está disponible en este enlace en la parte superior. Ahí pueden ustedes ver y HTTPS, BIT, como ven ustedes en pantalla. Exactamente, ahí van a poder ustedes ver la presentación directamente. En caso de que eso sea útil con alguna cuestión de la diferencia de idioma, o si quieren referirse a este material, ahí está. Y al final también les voy a dar un enlace a el documento, es de libre acceso. Pues bien, el día de hoy voy a hablarles sobre esta metodología, y la metodología surgió de mi propio estudio para doctorado, y el motivo por el cual lo desarrollé es que encontré que había muchos expertos hablando de la investigación, de la práctica creativa, que se estaban llevando a cabo estudios, que había muchas preguntas, y qué tan importante era que los escritores y los creadores y los diseñadores pudiesen llevar a cabo investigación al momento de realizar su trabajo. Pero no había nada en ese momento, que me dijera cómo podía realizarlo, y es difícil comenzar un proyecto como investigador Nobel sin tener mucho que se pueda utilizar como modelo, como ejemplo, como pauta, para entonces poder realizar este trabajo, que no es forzosamente nuevo, pero sí recientemente aceptado, esta forma de investigación recientemente aceptada. La metodología que diseñé es la que he incorporado en mi trabajo, en mi investigación para mi doctorado, ya desde hace algunos años. Y después de mi doctorado, con base en lo que me comentaron mis asesores, mis mentores, mis colegas, revisé el material, lo actualicé también y lo publiqué como este documento que ven ustedes aquí, que no forzosamente es una guía paso a paso, pero más bien es una discusión sobre cómo puede realizarse ese tipo de investigación y cuáles son algunas de las bases teóricas para la práctica creativa a manera de investigación. Es de alto nivel, es a nivel de doctorado, por supuesto. Los colegas, los investigadores tienen acceso a ella, pero no tanto los estudiantes de licenciatura o gente que empieza apenas un doctorado, lo pueden encontrar muy denso. Entonces, creé un documento para estos investigadores noveles y que fuera más paso a paso, y algo de lo que voy a comentar el día de hoy va a ser sobre este libro precisamente. Muy bien, ¿de qué hablaremos el día de hoy? Bien, hablaremos justamente de la investigación basada o relacionado con la práctica, qué tipo de investigación hay disponible a este respecto, para entonces podamos diferenciar entre las cosas que hacemos y podamos hablar como en la misma plataforma. Hablaré de la etnometodología, que es una palabra larga para expresar realmente que es una metodología de investigación para observar a la gente. También un enfoque cognitivo a la práctica creativa. No diría yo forzosamente que todos que llevan a cabo este tipo de investigación deba de tener este enfoque cognitivo forzosamente. Sin embargo, a mí me interesa mucho, por supuesto, la forma en que concebimos nuestra práctica creativa, cómo funciona nuestro cerebro al momento de la creación y al momento de estudiar y al momento de expresar lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando y lo que hemos imaginado que será nuestro trabajo, y cómo esto se puede plasmar en un escenario, en un lienzo o en un texto. Y después hablaremos de cómo es lo que hacemos en este entorno creativo
en idioma que otros expertos, otros estudiosos puedan comprender, y voy a hablar constantemente sobre el método que he utilizado para mi propia investigación para ayudar a ilustrar los diferentes elementos que tiene esta práctica. Bueno, vamos a hablar de esta investigación relacionada con la práctica. Es lo que está hasta abajo, en letras más grandes, porque justamente es aquello en lo que yo me especializo, pero también existen diferentes personas que trabajan en diferentes formas o diferentes prácticas relacionadas con la investigación. Primero, esta práctica como investigación, en donde la investigación es una práctica creativa. Músicos, por ejemplo, que hacen su práctica como investigadores. Si quieren ser evaluados en su investigación, entonces presentan su CD, por ejemplo, o tocan para alguien, o presentan a lo mejor una partitura para mostrar una composición, pero no entregan forzosamente un artículo, un libro o algo por el estilo. Luego, la práctica y la investigación es algo similar, y esto es lo que se hace frecuentemente en los estudios de literatura inglesa, en donde se crean artefactos o productos o entregables como una novela o un poema. Y para la investigación se trabaja en la creatividad de otras personas. Por ejemplo, leí una novela y para mi investigación, para mis artículos o mis libros, analizo el trabajo de Margaret Atwood o Isabel Allende o alguna otra persona. No es mi trabajo per se. Y hay una razón en cuanto a que esto ha surgido como un paradigma dominante, sobre todo en literatura, porque tiene que ver con el patriarcado y tiene que ver con todo esto de lo que es la verdad o lo que es el sesgo, lo que no es el sesgo, y cualquiera que les trate de decir que su investigación es no sesgada, la verdad es que está mintiendo. Somos seres humanos, no es posible. Si no se puede hacer en la física, pues mucho menos en este tipo de disciplinas. Entonces, bueno, hagamos lo que tengamos que hacer para la investigación. Luego tenemos la investigación basada en la práctica y luego la investigación guiada por la práctica. Son más fluidas y es alguien que empieza a trabajar con la práctica y a partir de ahí hacer la investigación y entonces tener un producto. De manera que el enfoque de esta práctica tiene que ver justamente con la práctica creativa y de cómo se hacen las cosas o por qué se hacen de determinada manera o cómo se pueden revelar en cuanto a cómo realizamos la práctica. No necesariamente sobre... ¿Pueden, por favor, todos cerrar su micrófono porque estamos teniendo retroalimentación? Por favor, Mónica, si fuera tan gentil. Gracias. Bueno, entonces esto nos lleva a un nuevo conocimiento sobre la práctica per se y puede sonar un poco redundante, pero bueno, existe una diferencia justamente entre un documento creativo y uno que hable del proceso creativo. Y a lo mejor necesitamos el artefacto para entender lo que se da a partir de ahí. Ahora, cuando hablamos de la investigación basada en la práctica, es muy importante el artefacto creativo, y porque sin tenerlo, sin este producto, entonces no podemos trabajar. Necesitamos tanto esto como el análisis y las conclusiones. Y esto viene de Linda Candice, de su trabajo. Australia ha sido, digamos, punta de lanza en cuanto al trabajo de este tipo de investigación y lo han llevado a cabo durante mucho, mucho tiempo. Mucho más que muchos de nosotros. Hay muchos recursos, por ende, que se han producido en las universidades australianas.
Ahora hablemos de la etnometodología, que es un elemento fundamental para nuestro tipo de investigación. Y esto quiere decir que debemos observar a la gente y estamos observando también a nosotros conforme trabajamos, lo cual hace un trabajo mucho más amplio. Es prácticamente autoetnometodología, que es la autoobservación. Esto surge a partir de las ciencias sociales y Gerald Garfield hizo su trabajo en el 67, que ha sido fundacional. Y a partir de ahí se dijo, bueno, vamos a hacer algo de manera que nuestras actividades diarias, lo que hacemos continuamente, sobre todo cuando llevamos creando arte ya por mucho tiempo, no forzosamente como alguien que aprende apenas, sino más bien no pensamos ya, digamos, de alguna manera está implícito en nosotros, es un conocimiento implícito prácticamente y no es fácil muchas veces decir cómo lo hacemos. Es algo realmente de la vida cotidiana. Entonces, pero ¿cómo lo hacemos, no? ¿Cómo lo hacemos de manera que podamos tomar algo que es tan natural como respirar, como caminar, y que lo hagamos de manera que podamos mostrarlo, explicarlo y discutirlo con otras personas? Garfinkel dice que de alguna manera encontramos una forma de meternos en problemas, ¿no? Con esta actividad en particular. Entonces cambiamos de alguna manera algo, aplicamos cierta presión, lo vemos desde nueva perspectiva, cambiamos el entorno, cambiamos las herramientas y hacemos algo que de alguna manera hace que reflexionemos sobre cómo lo hemos hecho cotidianamente, algo que ya se nos da muy fácil. Y si hubiésemos de explicarle a alguien cómo caminamos o cómo movemos los brazos cuando caminamos, pues nos vamos a dar cuenta de que cada movimiento de los brazos, de los pies, la coordinación, se da en una forma natural. Y es lo que queremos hacer, explicarlo, ¿no? Y justamente eso es lo que hemos incorporado como el método de la documentación. Eso quiere decir que vamos viendo las actividades y decimos, esta actividad fue lo que hice hoy. ¿Qué significa eso para nuestra práctica, para nuestro patrón? Mi trabajo cambió de esta manera. ¿Qué significa esto, no? Entonces vamos tomando notas, lógicamente, y lo hacemos todo lo que es posible hacerlo, por supuesto, conforme se va dando. Para los escritores es posible que esto sea hablar en voz alta, o leer en voz alta, o hablarnos nosotros, o hacerlo mientras hablamos. O para los pintores, por ejemplo, que hacen cosas que no son forzosamente escribir, pueden hablar en voz alta o explicarse las cosas en voz alta. Yo tiendo a tomar notas, por ejemplo, en mi trabajo. Así pues que todo lo que ven de mi trabajo, sobre todo si es un programa de cómputo, tiene comentarios, y en algunos otros espacios van a ver muchos de mis comentarios. También muchas veces voy registrando mi actividad, lo que estoy observando. ¿Y por qué? Bueno, pues porque todo esto ocurre al mismo tiempo, y si yo confiase únicamente en mi memoria, no sería suficiente. Es la reflexión lo que es importante registrada, porque mi memoria va a ser medio nebulosa, no voy a perder los detalles. Una vez estuve en una conferencia con un autor y había algunos elementos de su libro que a todo mundo le encantaban, y entonces alguien le preguntó cómo fue que lo había hecho y dijo que no sabía, porque de alguna manera era parte del proceso, no había tomado notas, en el momento fluyó y simplemente ya no lo sabía. Y esto lo escuchamos mucho en el trabajo artístico, de dónde viene la inspiración o cómo llegamos con un personaje al final del día, cómo se usó una determinada técnica en la danza, por ejemplo. Y no lo reflexionamos, no lo pensamos, y entonces no nos hacemos estas preguntas. Y si lo hemos de basar en la memoria, pues no vamos a tener suficiente. Entonces, es importante registrar de alguna manera para después poder ver esas notas y tener esta retrospectiva.
para la etnometodología y la autoetnometodología. Para que estos dos aspectos puedan funcionar en la investigación, debemos que responder algunas preguntas, y voy a hablar de estas preguntas de investigación porque ciertamente es algo un poquito complicado. Pero el tener cuando menos un objetivo, una meta en cuanto a las preguntas o los problemas que queremos resolver, nos ayuda muchísimo para que así podemos saber en qué queremos centrar la atención, y esto nos dará cierta reflexión para poder responder la pregunta. No se trata de observar absolutamente todo porque puede ser abrumador, simplemente aquellas cosas, aquellos aspectos relacionados con la pregunta que nos estamos haciendo. Y como ya dije, estas observaciones in situ o estas bitácoras prácticamente, lo que funcione para su proceso, serán interesantes para luego poder regresar a estas bitácoras o al artefacto creativo justamente con un análisis específico de medios. Luego hablaré de eso. Entonces, al momento que hacemos las observaciones, no tenemos que saber exactamente qué significan, no forzosamente sabemos si son importantes o si nos enseñan algo, simplemente ahí están. Y después, más adelante, con nuestro sombrero, digamos, de investigador o investigadora, podemos verlo desde diferentes perspectivas, teorías o crítica. Y así podremos tener un proceso como con mayor observación, pero no tenemos que tener todo forzosamente en la mente desde un principio. El modelo cognitivo que yo incorporo en mi investigación tiene algunas bases específicas en diferentes modelos cognitivos que yo he adoptado porque uno solito no puede aplicarse a todo lo que yo quiero comentar o quiero ver o la forma en la que yo quiero pensar cuando estoy en un proceso creativo. Entonces, estos diferentes modelos que ya mencionaré para entonces poder tener un modelo que me ayude a ver en dónde me encuentro en el proceso o cuándo ocurrió esto, cómo ocurrió el otro, cómo lo vi, qué estaba yo haciendo en ese momento, etcétera. Por ende, lo primero es un modelo bastante conocido para escritura, y esto puede extrapolarse bastante bien a diferentes procesos creativos, aun cuando se aplica mucho a la escritura. Sí tiene que ver con la observación de cómo escriben los estudiantes universitarios. De cualquier manera, creo que pueden generalizados a otras prácticas artísticas. De manera, se empieza con un problema retórico, con qué es lo que queremos hacer. Bueno, quiero escribir una novela con este personaje o esta personaje también que quiero hacer, entonces ver qué voy a hacer y para una audiencia en particular, con un entorno en particular, quiero una pintura en este entorno, con estos colores. Entonces, hablamos de la tarea per se. Y tenemos también la memoria a largo plazo. Somos nosotros o nosotras, es nuestro conocimiento, nuestra experiencia. También son aquellas cosas que no sabíamos que estaban ahí, pero que tienen un efecto en el arte que generamos. Y uniendo estos puntos, entonces vamos planeando. Luego hacemos lo que llamamos una traducción, es decir, pasar lo que tenemos en la mente a nuestra obra o al medio que las otras personas van a ver, y después lo revisamos, está funcionando, lo observamos también con una lente más crítica para ver si vamos en el camino correcto y vamos cumpliendo con los objetivos. Y luego lo monitoreamos entonces. Todo esto ocurre a nivel cerebral. Y justamente esa es una base muy interesante para cualquier modelo de creación o de práctica creativa. También existe esta noción de que la planeación y la generación de ideas en el modelo previo, aquí podemos ver, por ejemplo, que tenemos este recuadrito aquí de generación y tenemos mucho de lo que estoy hablando como hacia a dónde voy, qué quiero hacer, cómo lo voy a lograr. Pero no teníamos suficiente detalle. Entonces, aquí ya voy para la generación de ideas. Tenemos aquí como una preidea y entonces reflexionamos sobre esto, pensamos sobre esto, tenemos una idea base y empezamos a explorar. Empezamos a explorar sobre lo que puede significar, lo interpretamos, lo expandimos y cómo puede funcionar entonces esa idea con lo que queremos hacer. Yo tengo una idea, por ejemplo, para crear una historia en donde
quien quiera que lo lee participe en la historia y puedan dirigir la historia de alguna manera, y hay ciertas restricciones, por supuesto. No podemos hacer una historia totalmente infinita donde haya todas las posibilidades del mundo. Entonces, yo retrabajo, veo cómo están las restricciones que tengo. Muchas veces no tengo recursos infinitos, por supuesto, y voy en círculos y círculos, hasta que ya llegamos a un concepto que funciona para la obra, y a partir de ahí podemos ir trabajando en el proceso artístico. La serendipia, no voy a hablar mucho de la serendipia porque es un aspecto fundamental, por supuesto, del proceso, y no mucha gente le da crédito. De alguna manera es una palabra desafortunada. Mucha gente cuando escucha serendipia piensa en la suerte. No es suerte. Más bien, y voy a leer esto para ustedes, más bien, porque es algo muy enfocada en lo que es la definición de serendipia, que es la convergencia entre el conocimiento y la experiencia para hacer una conexión mental y reconocer la significancia de esta conexión, con las habilidades necesarias para explotar la conexión y producir entonces una obra o un artefacto que valga la pena. Si apenas empiezan en la práctica creativa, muy probablemente no tendrán el conocimiento y la experiencia para poder reconocer lo que está ocurriendo. Si hubiesen de hacer algo loco, de genio, nuevo, no lo podrían reconocer fácilmente porque no hay suficiente conocimiento y experiencia para reconocerlo, y posiblemente no tendrán las habilidades para utilizarlo y llevarlo más allá. Es importante, por ende, que empecemos con saber qué es lo que estamos haciendo, que la escritura o escritora o artista sepan lo que están haciendo. Esta es mi práctica, esto es lo que voy a hacer. Esto tiene que producir algo importante, tiene que haber una conexión, y a partir de ahí puedo ir más allá porque tengo las habilidades, porque puedo seguir adelante. La serendipia o serendipity en inglés, entonces, es una parte fundamental de la investigación, pero a veces es difícil de entender porque la gente vincula esto, por supuesto, con una palabra que la gente muchas veces piensa que conoce. Y finalmente tenemos el modelo de creatividad en cuanto a los sistemas, y esta es la idea de que no trabajamos en vacío. La creatividad no necesariamente es creatividad por creatividad. Estamos hablando de una creatividad artística que debe de atravesar algunas bases, es decir, algunos guardianes, ¿no? Es decir, que tiene que pasar cierta puerta para que se le considere como algo nuevo, como algo justamente novedoso, ¿no? Y tiene que tener estos elementos como la persona, por ejemplo, que es él o la artista, el campo, por ejemplo, que son aquellas personas como los que están a cargo de la curación, la curaduría, la producción, la dirección, la crítica o la edición. Todo este grupo de personas que dirán, sí, esto es interesante, esto es algo novedoso, nos interesa porque contribuye al sistema social o cultural, o no. De ninguna manera es necesario desarrollar un poco más la idea. Así pues, a menos de que el campo diga sí, no se conocerá, no entrará al dominio, es decir, no se va a publicar, no se va a exponer en un museo o se va a producir en un escenario. Por ende, es importante trabajar con las restricciones también que acabo de mencionar, y tenemos que trabajar con nuestras propias restricciones también, a lo mejor genéticas o talentos. A mí me encantaría bailar, por ejemplo, pero desde el punto de vista genético, pues no puedo hacerlo, ¿verdad? Entonces, aunque me encantara ser bailarina, pues sería difícil para mí porque no, afortunadamente no quiero hacerlo profesionalmente, me gusta más escribir, así es que estamos muy bien. Pues bien, ahí es donde estamos trabajando de alguna manera con el conocimiento, ¿no? Las influencias. Esas cosas van acomodándose, entran al modelo creativo y tiene esta base para él o la creadora
y justamente también para el escritor, la escritora, etcétera, ¿no? Pero además lo he llevado un paso más allá para incluir otras áreas, por ejemplo, para la creatividad y para pensar además justamente en cómo se generan las ideas, cómo es que traducimos lo que está en nuestra cabeza y lo que va ya al medio en el que estamos trabajando en el mundo. Para mí es la materialidad en el medio y es el entorno. Son todas estas cosas, además de el mundo especial que se desarrolla a partir justamente de una pieza de arte, ¿no? Es algo que a lo mejor tiene cierta narrativa, que existe en un sitio particular y que puede tener de alguna manera una retroalimentación. Es como si tuviésemos esta doble personalidad, ¿no? Como escritor, escritora. A mí me ha pasado. Y también tenemos las intrusiones de lo real, de la serendipia, o estos movemos, y otros momentos donde hay cosas que disrumpen. Sin duda, los elementos disruptores afectan el arte, ¿no? Por ejemplo, lo que ha ocurrido a partir de la pandemia. Definitivamente estamos viendo ahorita un efecto masivo en el arte por los cambios que hubo en la vida de todos y todas nosotros. Entonces, definitivamente las disrupciones están ahí, sobre todo ahora. Ahora, análisis específico del medio es justamente donde está la creación del artefacto o de la obra. Tenemos el registro para la investigación y hacemos un análisis posttextual, ¿no? Es algo que se analiza después, puede ser una obra, una danza, puede ser un escrito, una pintura, ¿no? Aquí vamos trabajando. Entonces hacemos un análisis posttextual y para ver lo que es relevante a ese trabajo, de manera que si yo produje, por ejemplo, una pieza de programación, entonces quiero ver estudios críticos, o si yo, por ejemplo, tengo alguna cuestión de coreografía, pues también, ¿no? Si lo que yo produje es, por ejemplo, esto, bueno, voy a utilizar la teoría que se aplique al movimiento, al cuerpo, ¿no? Es lo que yo voy a aplicar. Y en esta imagen podemos ver, o por supuesto, unos cuantos elementos de análisis de perspectiva para el análisis específico, y ustedes sabrán, por supuesto, esa área mucho mejor de lo que yo puedo saberlo. Ustedes decidirán entonces cuál es la base o el origen de la perspectiva teórica que aplicará a su trabajo particular. Ahora, el método, y sí, es un diagrama bastante poblado, pero bueno, vamos a ir viendo cada parte. Pueden ver diferentes cosas, pueden ver cuál es la relevancia para el modelo del artista o del practicante, vamos a decir. ¿Cómo lo hacemos? No se preocupen. That's how it relates to más que en lo que tiene que ver con el aspecto cognitivo, ¿no? Lo primero que hacemos es establecer nuestro problema de investigación, como ocurre con cualquier investigador en cualquier campo, con cualquier metodología. Para mí, mi área es la escritura creativa. Cómo podemos ser creativos en más de un modo. Mucho de lo digital, no solamente escribir, sino escribir, también las imágenes, el sonido, el movimiento, etcétera. Todo esto me interesó. Así pues, esa es mi área más amplia. También me da palabras esenciales para empezar a trabajar. Tengo un problema retórico, es el objetivo justamente para ver qué es lo que yo quiero hacer. Y es cómo es que hay una transición de una práctica post-escritura a la digital. Por ejemplo, esto tiene que ver con la narrativa per se. Estoy hablando, por supuesto, del entorno digital, ¿no? Donde pueden incluir muchas cosas. Entonces, para saber cómo afecta, cómo cambian las cosas, si yo solamente estuviese escribiendo una novela, pues me aplicaría justamente a eso. Entonces, la planeación, y aquí tenemos una parte pequeña de mi proyecto. Este es un capítulo únicamente de una novela digital. Digamos, a lo mejor yo quiero utilizar diferentes códigos para
crear una hiperficción, que la gente le pueda dar clic, que pueda conocer diferentes partes de la historia, etcétera, ¿no? Ese es parte de mi trabajo, este es mi problema de investigación en este ejemplo particular. Después, tengo ya el problema, necesito hacer la investigación necesaria para saber en qué me estoy metiendo, qué es lo que otra gente ha hecho, qué ha reflexionado otra gente, y también algunos investigadores que a lo mejor no hacen esta parte, ¿no? Sino que quieren hacerlo en una forma más fresca, más original, no quieren tener influencias de nadie más. Y yo a ellos les diría buena suerte, porque es difícil no tener una influencia de alguien más, es difícil alejarnos del sesgo, definitivamente. Hay tropiezos que nos encontraremos, que nos podríamos ahorrar si hubiésemos hecho un poco de investigación para evitar repeticiones de cosas que la gente ya ha resuelto desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero no hicimos una investigación. Entonces, vale la pena hacerla, investigar los antecedentes, conocer lo que se ha hecho últimamente en el dominio de cada quien, ¿no? Por ejemplo, ver quién ya escribió de estos medios, etcétera. El campo, la gente en mi campo, que son de alguna manera lo que le llamamos en inglés los gatekeepers, ¿no? O los guardianes, ¿no? Y esto es justamente para ver cuáles son los elementos esenciales y también aquellos que van a examinar el trabajo o lo van a ver, ¿no? Que también muy probablemente serán estudiosos, escritores, pero tengo que pensar al respecto. También mi memoria a largo plazo, mi experiencia, por ejemplo, a lo mejor he escrito mucha prosa, he trabajado mucho en HTML, pero a lo mejor no era yo una gamer. Entonces, bueno, pues tuve que trabajar, hay que ver cuál es el antecedente de cada quien. Y luego la planeación, yo quería explorar, yo quería escribir, leer diferentes trabajos y también quería yo revisar diferentes trabajos para ver la teoría que existía al respecto del campo en el que estoy trabajando. Así pues, con esta investigación tengo que pensar sobre la práctica, dónde está, qué deseo, qué trabajo hay, también la lectura contextual. La lectura contextual, por ejemplo, son lecturas en el mismo modo o en el mismo género o medio, es decir, el trabajo creativo, ¿no? Si yo escribo una novela, por ejemplo, ¿qué otras novelas hay en esta área? ¿Cuáles pueden ser mis influencias? ¿Qué se ha hecho? Si estoy pintando, por supuesto, tengo que conocer pinturas en ese estilo o no sé, otra cosa que te van a tomar en cuenta si pintan, ¿no? Entonces, es importante ver lo que ya hay y en particular porque justamente son trabajos, por ejemplo, programados, ¿no? Me refiero al código fuente, por ejemplo, en este caso, que crearon en un momento determinado, y luego también lectura crítica, ¿no? Puedo ver la teoría de los estudiosos y también gente que habla sobre su propia práctica, porque ahora que tenemos todo esto, cuando empezamos nosotros a pensar en esto, y por eso es que es tan interesante, bueno, pues no mucha gente práctica, en la práctica que al mismo tiempo fuera investigador e investigadora, no había tanto, pero es muy interesante ver cada vez más lo que se está haciendo, hay cosas súper interesantes. Y una vez que hago esta investigación, es importante también ver cuál es el problema de investigación que me estoy poniendo frente a mí, porque tenemos el problema retórico, que por supuesto puede ser muy amplio. No hablo de HTML, no hablo de JavaScript en este punto o de una historia en particular. Esto es algo muy, muy amplio y por eso es muy importante empezar con un problema retórico bastante amplio. Esto sucede mucho y está bien, no importa, porque sabemos que vamos empezando a explorar. Ese trabajo tiene que ver con la exploración, con el descubrimiento, y ahí ya vamos a darnos cuenta justamente qué es lo nuevo y justamente a qué nos queremos meter más a fondo. Muchas personas
dejan un poco su trabajo creativo hasta que ya tengan resuelto el problema, ¿no?, teórico, pero entonces nunca van a empezar la práctica creativa. Es necesario empezar con esta idea un poco vaga y ir explorando. Esto es un poquito más alejado de lo que sería la investigación o la experiencia típicamente de investigación, y porque puede más ser abrumador, pero algo ha de suceder, tenemos que estar abiertos a eso, aunque nos asuste de pronto, ¿no? No nos preocupemos por eso. Aún así hay que tener en mente que es importante regresar al problema de investigación continuamente para ver si todavía es pertinente, a dónde vamos, si ya nos desviamos, etcétera. En la planeación de un proyecto, primero hago algún boceto de la historia, por ejemplo, y pienso en la interfaz con lectores, y luego veo lo que denomino un mapa de fantasía, Fantasy Map, que es como si fuésemos explorando, como si fuese un mapa para poder dar clic en diferentes cosas para ver cómo funciona la narrativa. Para poder hacerlo, obviamente necesito explorar JavaScript para ver qué opciones me da, y en aquel tiempo, o cuando empecé, no lo sabía lo suficiente, y entonces hay que ir aprendiendo. Luego hay que seguir con la investigación contextual, porque eso sigue a partir de mi investigación, y veo si el dominio y el campo se mantienen igual, que así debería ser. Pero ahora tengo más conocimiento en cuanto a partir de la investigación, más de lo que tenía yo cuando empecé a trabajar. Entonces puedo seguir incorporando el conocimiento, ir más a fondo, leer, y ahora puedo darme una idea de que tengo una perspectiva un poco distinta porque sé más. Y entonces voy ajustando mi historia, esas nuevas ideas, ese nuevo conocimiento. Y ahora tengo la serendipia, que entra como estímulos externos de lo que está ocurriendo, de las lecturas que estoy haciendo, lo que aprendo de JavaScript, lo que estoy viendo, por ejemplo, lo que investigo en mis fantasy maps, etcétera. Y la serendipia es una parte fundamental de este proyecto de investigación, así como sucede casi con muchas otras cosas más. Y este en particular es un ejemplo muy importante en términos de serendipia. Y después llevo a cabo una investigación empírica y utilizo estas frases que vienen de la ciencia o del método científico establecido, porque nos ayuda a pensar en la investigación de determinada forma, hablar de la investigación de determinada forma, con otras personas, pero también con nuestra mente, que nos dice esto sí, esto no. Entonces es un experimento creativo, es de todas maneras un experimento. Por ende, estamos pensando entonces en lo que estamos haciendo, en un acto creativo, en una práctica creativa, y justamente ahí es donde está la investigación empírica. El proyecto no empieza mientras no llegamos a la práctica. Entonces, todos estos aspectos están definitivamente involucrados con nuestro conocimiento, con la planeación de la historia, con el ciclo, con la estructura y con toda la generación, para entonces traducir lo que está en nuestra mente para poderlo llevar al medio, es decir, en la escritura, en la codificación, en las imágenes, o la grabación de la música, de las voces, del audio, todos estos aspectos, nuestra mente aplicada entonces. Y luego hacemos una revisión. Todo lo que hacemos, por supuesto, vamos de adelante para atrás. Me gusta, funciona, no funciona, no, esto no funciona, no, esto no es la imagen correcta, esta no es la forma en la que yo quería que funcionara, o sí, sí lo es. Y después el monitoreo también de lo que está ocurriendo. Y por supuesto, cómo vemos la serendipia, por supuesto, cómo se traslapa todo, ¿no? Entonces, aquí es muy importante ver cómo se van aplicando las ideas y cómo estamos nosotros jalando estos hilos a lo largo del proceso creativo. Entonces, la planeación, por ejemplo, aquí tenemos el mapa de fantasía o el Fantasy Map. Entonces, en ese momento, por ejemplo, estaba yo viendo justamente el proceso, ¿no? Y dije yo, bueno, a lo mejor no puedo
dibujar, no voy a utilizar Photoshop, por ejemplo, voy a ver todo lo que puedo yo aplicar. Entonces, de alguna manera en Photoshop, por ejemplo, tenemos todos los símbolos, los clics que se pueden dar, las montañitas, todo lo que se puede hacer, el clic en una montaña, la pongo, la quito, etcétera. Y también estos arbolitos, todo lo que puedo yo insertar. Entonces puedo ir creando un mapa con estas piececillas. Pero si busco la inspiración, por ejemplo, a partir de los mapas que ha creado otras personas, en Deviant.com, por ejemplo, que es un recurso enorme para que la gente pueda compartir su arte digital original, la diferencia entre DeviantArt y otro tipo de actividades como Flickr o Google, por ejemplo, es que se puede filtrar, no se puede filtrar, perdón. Entonces no podía yo encontrar estos mapas que yo buscaba y que yo quería usar. Pero decía yo, bueno, solamente tengo que hacerlo con Photoshop para ver los medios y entonces poder poner lo mismo. No lo puedo hacer a menos de que tenga, por supuesto, los permisos necesarios. Entonces, al ver todos los mapas que estaba yo viendo y la inspiración, entonces yo estaba viendo todas las imágenes que podía yo ver en ese momento bajo el paraguas que estaba yo explorando, ¿no? Y aquí es donde entra la serendipia, justamente. Pensé que tenía un plan, que sabía lo que estaba yo haciendo y produciendo, pero luego me encontré con algo que cambió lo que estaba yo haciendo. Vi esta imagen, por ejemplo, y esta fue una imagen que me encantó, me encantaron los colores, la forma en que sale de la pantalla de alguna manera, casi en 3D, pero con elementos de un mapa de cualquier manera. Me encantó que se podían explorar las diferentes partes, los personajes, la caracterización de alguna manera del entorno. Y yo quería hacer algo así, pero tenía derechos reservados, no lo podía yo utilizar de ninguna manera. No podía hacer un Photoshop, no podía hacer nada, ¿no? Con ella. No podía hacer un Photoshop de esto, como ya dije. Perdón, se me está secando un poquito la garganta, pero no hay problema. Bueno, pero sí podía usarlo como una inspiración. Eso sí, podía yo verlo, podía tratar de crear mi propia versión y justamente fue lo que yo hice, ¿no? Entonces, esta fue la versión que yo utilicé para mi trabajo. Pueden ver que definitivamente hay diferencias. Lógicamente, no tengo la casa embrujada, no tengo la playa abandonada, sí tengo el muelle, sí tengo una playa, por supuesto. El resto son elementos de la historia que yo estaba creando, pero se puede ver como, por ejemplo, es similar, los colores, en cuanto a cierta similitud, no tanto como el póster original, pero definitivamente me sentí más cómoda con esto que como estaba yo con el Fantasy Map. Y definitivamente hizo un cambio al trabajo que estaba yo haciendo en ese momento. Así pues empecé a pensar en esto y tenía yo un blog de investigación donde ponía yo ideas sobre cómo hacíamos las cosas y entonces puse algunas ideas, lo que estaba yo reflexionando sobre el aspecto crítico, de manera que pensaba yo en el término appropriation. Yo no soy una artista visual, pero no conocía yo esto que se denomina appropriation, que se utiliza mucho en pintura y demás, y que en español se puede decir apropiación. Pero aquí es donde pueden ustedes ver el momento de mi epifanía a partir de la serendipia, en donde dije, bueno, esta persona ha contribuido a mi trabajo, ni siquiera lo sabe, pero de alguna manera ha tenido un rol fundamental en el trabajo que yo he creado. Entonces pensé y reflexioné al respecto y tuve entonces que regresar y ver mi problema de investigación, porque ahora tenía yo algo interesante que quería yo explorar adicionalmente. Entonces, este problema no cambia, el problema de investigación sigue ahí, pero tengo ahora otras preguntas más puntuales que tienen que incorporarse en un capítulo y no en toda la tesis.
Entonces, son cómo es que la apropiación afecta la composición narrativa para el proceso y la narrativa. Entonces puedo tener una imagen, o puedo tener una línea, o puedo tener un tema, o lo que sea del trabajo de alguien más que afectó mi narrativa, lo que yo estaba haciendo. Y en qué momento se convierte en una colaboración implícita, cuando se ve que ese trabajo previo tiene una cierta propiedad o autoría. Y también de quién es esa autoría, donde hay la ética involucrada en todo esto. Y cuando hacemos el código, muchas veces no nos preocupamos sobre si algo tiene el derecho, es decir, el código, es una forma de establecer el código, por supuesto, ¿no? Vemos el código fuente, por ejemplo, de los sitios web y demás, y tenemos las imágenes, por ejemplo, con derechos muy estrictos, pero el código que muchas veces se lleva y se trae. Y esto afecta mucho en términos de apropiación y de colaboración. Entonces, estas fueron preguntas interesantes para mí. Yo tenía, por supuesto, que leer más en una forma mucho más enfocada, con base en esas preguntas específicas, de manera que vi otros trabajos colaborativos, trabajos que habían sido apropiados a partir del trabajo artístico de alguien más, como la fanfiction o la ficción de fanáticos, y estaba yo viendo diferentes cosas que surgieron a partir de este propósito. Y entonces tuve que hacer un poco de investigación crítica adicional para hablar de la apropiación, de la teoría crítica, que iba a tener una influencia en las preguntas que yo me estaba haciendo sobre el proceso. Lo que ocurre cuando la gente se apropia de la obra de alguien más, se considera arte, qué tipo de arte es, cómo le llamamos, cómo lo abordamos y cómo encaja en el arte, en la práctica, en mi área, y cómo afecta todo el proceso. Y también cuáles son las economías, las éticas que aplican, ¿no?, en cuanto a la colaboración, y cómo es que la gente ve todo esto en términos de el trabajo. Entonces, esto es ya per se el proceso, para recordárselos nuevamente. Estamos aquí más o menos en esta parte de aquí, llevando a cabo la investigación contextual, y estamos posiblemente en este ciclo conforme desarrollamos el proyecto. Y el siguiente elemento es, aquí está, perdón, quedó una diapositiva por ahí en desorden, pero ahorita regresamos. El siguiente paso es trabajar con un argumento. Entonces, con base en mi investigación empírica, mi análisis del trabajo y mis nuevas lecturas o mis nuevas lecturas teóricas y contextuales, entonces tengo dos argumentos: el que trabajar con módulos múltiples, particularmente con recursos digitales transferibles, puede llevarnos a una práctica artística de colaboración implícita. Estoy colaborando con alguien aun cuando la persona no lo sepa. Y esta colaboración implícita se ve que está bastante amplia en las economías, ¿no? Intercambiamos de alguna manera nuestro arte porque hay diferentes medios. No sabemos quién es el o la autor, ¿no? Tampoco sabemos de dónde salió, y esa es una cosa que tenemos en cuanto a las economías que nos da la Internet. También tenemos dentro de las economías comerciales y la ética. Si generamos un trabajo artístico propio o de alguien más, se puede vender o se puede obtener una utilidad, es necesario pagar, dar un crédito. Esto es algo que hacemos mucho en la música, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, ha utilizado la música de alguien, o por ejemplo todos los casos legales que vemos, ¿no?, de plagio, demás, por una melodía. Y finalmente tenemos la exégesis. Y yo lo genero como genero cualquier otro capítulo o documento de investigación o libro. Tengo una introducción con mi argumento o el por qué lo estoy haciendo, porque es importante. También tengo la metodología, que es cómo llevo a cabo la investigación y cuál es la mejor forma de hacerlo. Y para los más diversos argumentos o lo que surge de la investigación, definitivamente es la
mejor manera, porque si no, no hubiera salido este argumento, si no hubiésemos hecho toda la exploración de la investigación. Nunca se me hubiera ocurrido esta colaboración, por ejemplo, si no me hubiera sucedido en cuanto a la serendipia que mencioné. Entonces, esto justamente hace que la investigación sea muy interesante. También tenemos análisis en cuanto a los resultados, en cuanto a ver el trabajo creativo, en cuanto a ver al proceso o el artefacto per se, y que estamos obteniendo, y luego hacemos una comparación con otros trabajos que conocemos o de los que sabemos, de los que hemos leído y que nos da información para nuestra pregunta. Y luego concluimos con las implicaciones del análisis o la significancia de lo que hemos encontrado a partir de la información o de la estructura de los artículos, etcétera. Entonces, esto es todo el proceso. Pasamos por las diferentes etapas del proceso, aun cuando esto es un ciclo en sí mismo que definitivamente puede ir y se influye continuamente y nos puede retener un tiempo, pero finalmente llegamos a los argumentos a partir de los cuales podemos llegar a un exégesis para un artículo, para un libro incluso. Y ese es el método en general. Así pues, ahora sí, voy a regresar aquí a darles las gracias. Muchas gracias por su atención, gracias por invitarme. Espero que haya sido de interés para todos ustedes, y la presentación se puede encontrar en el texto de doig.org, pero también tienen ustedes la presentación, como ya les mencioné al principio. Tengo un nombre bastante particular, me van a encontrar muy fácilmente, no va a haber ningún problema. Muchísimas gracias por su atención. Pues también muchas gracias a ti por compartirnos todas estas ideas. Yo creo que nos has mostrado una ruta muy interesante que sin duda suscita y estimula mucho a la conversación, porque me quedo pensando muchas cosas. En la primera, que me gustaría compartirte antes de abrir la sesión al auditorio, que sin duda también tendrán preguntas en el tintero, pero hay una contigüidad que noto con la manera en cómo se trabaja con las ciencias sociales, con la ruta de investigación de las ciencias sociales. Pero al mismo tiempo también encuentro una diferencia importante, porque aquí el trabajo, a diferencia de la rigidez metodológica que tendrían las ciencias sociales, hay procesos de lo que constantemente tú vas llamando como volver al problema, que también equivale, por supuesto, a una vigilancia epistemológica, y que en tus palabras pues tiene que ver con un proceso de una revisión constante, de una autoetnometodología, que no solo es para formular el problema, sino incluso como una herramienta para ir observando el trabajo de investigación. Y creo que aquí hay no solamente es una continuidad con las ciencias sociales, sino al mismo tiempo es una gran distancia la que se construye. ¿Qué dirías de esto, Lael? Yes, it's a really interesting question. Es una pregunta muy interesante, gracias. Definitivamente no hay forma de evitar estos métodos de las ciencias sociales de alguna manera. Y esto es porque estamos observándonos a nosotros o nosotras mismos o mismas. Y nadie te puede dar esta reflexión de creación como o la creadora. Entonces, esta rigidez de las ciencias sociales, por supuesto, está ahí, pero no tenemos la estadística que se aplica ahí, ¿no? O sea, no se puede hacer con 100 personas como yo, ¿no? Lo cual sería divertido, por cierto. Pero más bien es este traslape interesante, por supuesto, este enfoque
estructurado de las ciencias sociales y al mismo tiempo el enfoque más fluido de la creatividad. Y creo que lo que está ahí es mi conocimiento de ciencia, ¿no? Porque yo fui científica antes de ser más narradora. Entonces, mucho de lo que aprendí sobre la investigación, por supuesto, estaba dentro de estos pasos. Vas a hacer esto, la estadística, la observación, etcétera. Y tenía lógica para mí, por supuesto, pero además tuvo lógica para mí total en cuanto a lo que yo estaba haciendo en mi práctica como investigadora. Es decir, algo de qué agarrarme, ¿no? Algo sólido de qué agarrarme. Porque la práctica per se, como sabes, sube y baja. Entonces, tuve muchos momentos, meses en mi trabajo de doctorado donde quedé atorada y no podía avanzar. Entonces, para poder superar esto, de alguna manera me ayudó la autoobservación, la parte de la investigación para desatorar, porque estaba yo observando que estaba yo atorada y cómo estaba yo atorada. Y eso me ayudó a sobrepasarlo, a superarlo. Y este fue otro hallazgo muy interesante en mi investigación. Entonces, es una amalgama muy interesante, de esta fluidez de la parte creativa y de la estructura que nos dan las ciencias sociales. Y creo que a cierto grado me hace muy feliz el poder combinar estas dos cosas, porque por una parte es retar un poquito esta cuestión de la investigación que dice que la única investigación valiosa es aquella que es súper restringida y súper objetiva, ¿no? Y si vemos la historia de la investigación, vemos que de alguna manera es muy colonial, muy imperialista este enfoque, el decir que hay una sola verdad sobre cualquier cosa y que solamente se puede alcanzar por un determinado método creado y que si no, nada vale la pena, ¿no? Porque los artistas tienen conocimiento que no se creó a partir de este método. Los pueblos originarios tienen conocimiento que no se creó por este método. Y entonces es algo que nos lleva nuevamente a esta idea de que no hay solamente una forma de hacer las cosas y de conocer sobre las cosas y de compartir incluso lo que sabemos, porque todo el tiempo estamos compartiendo la información con el trabajo creativo. Entonces me gusta esta mezcla, este amalgamamiento que ya mencioné, que nos da este lugar adecuado para poder hacer un trabajo como artista o creadora, pero también como investigadora. O sea, yo no diría hay que usar este método porque es el único que se puede usar para la investigación. No, porque definitivamente todos trabajamos en una forma diferente y considero que ha ayudado a algunas personas a reflexionar en la forma en que pueden llevar a cabo su investigación con base en la práctica y también para poder encontrar diferentes aspectos que tienen lógica, que se pueden aplicar a su método. Entonces, esto es justamente lo que yo busqué con esta mezcla que mencionas. Es una respuesta un poco larga, pero bueno, espero haber respondido. No, estupenda la respuesta. Me gusta mucho el entusiasmo con el que lo defines, porque yo creo que sin duda aquí hay una reflexión epistemológica que está en el arte, que hay que revelar, como lo vas explicando, y me gusta también que no está dicho explícitamente en la ruta de investigación que nos propones, pero que se va infiriendo de una manera muy natural cómo este proceso de crecimiento autoetnometodológico permite no solamente la maduración del investigador, sino también de un aparato crítico en un texto, pero también de una creación de un artefacto. Es decir, todos van madurando.
quizá como lo mencionas en tu experiencia de tu tesis doctoral, quizá de repente uno se adelanta y se detiene y hay atoramientos, pero finalmente fluye cuando hacemos una especie de parada reflexiva para revisarnos. Y me gusta mucho esta reflexión que traes de Garfinkel precisamente para trabajar la etnometodología, un proceso de revisión personal, introspectivo en el sentido creador, pero también en el sentido investigativo. Y bueno, no sé si quieres comentar un poco más de esto o empezamos a preguntar a nuestros estimados colegas que están aquí en la sala de Zoom, o incluso preguntarle a Adrián si nos ayuda a saber si tenemos preguntas por otros vías en redes sociales. Pero no sé, me gustaría saber si Edmar, Paz o Mónica tienen alguna pregunta que hacer. Y si es así, pues bueno, abrir el micrófono para escucharles. If no one has questions, I just assume that I explained everything so well that... Si no hay preguntas, entonces supongo que todo el mundo lo aprendió perfecto y puede hacer este tipo de investigación sin ningún reparo. Pero bueno, seguramente no es el caso. Probablemente con muchos tropiezos, ¿no? En este caso, me gustaría incluso preguntar. Sí. Oye, tropezarse es parte del proceso, sin duda. Es que justo para allá quería ir, porque me parece que la serendipitia es una cosa completamente natural, me atrevería a decir innata al proceso mismo de la investigación, y es muy interesante porque aquí yo quisiera que ahondaras un poco más sobre cómo se va incorporando el error, los tropiezos, los nuevos hallazgos, de repente esos nuevos hallazgos que nos hacen a veces hasta perder el rumbo de la investigación. Tú lo decías en el caso de los muy jóvenes de licenciatura, si no tienen esa experiencia y se rodean de repente en el proceso de investigación de tantos hallazgos, todo lo van a querer hacer, todo lo van a sentir como nuevo y querrán incorporarlo todo, pero se vuelve un peligro porque cuando uno no tiene claro esa pregunta de investigación o lo que tú planteas como este objetivo retórico, pues se vuelve probablemente la pérdida de un rumbo, ¿no? ¿Qué dirías de esto? Que sin duda es natural, pero bueno, hay que cuidarlo. Yeah. It can be Definitivamente es muy fácil que los nuevos investigadores o investigadoras se sientan con este abrumamiento, ¿no? Porque la práctica creativa tiene mucho que ver con la exploración. Por supuesto, hay posibilidades infinitas. O sea, todo nos puede abrir caminos. Y nos podemos perder simplemente en una lectura, ¿no? Simplemente al revisar la literatura, porque encontramos más y más y más cosas que se relacionan unas con otras. ¿Y dónde acabamos? ¿Dónde paramos? ¿No? Entonces, si vamos agregando una actividad creativa en donde estamos haciendo algo que nos guste mucho, ninguno de nosotros lo hace porque lo odie, ¿no? Lo hacemos porque ya somos creativos, nos gusta este tipo de investigación creativa. Entonces, definitivamente, cuando sacas la cabeza del agua y empiezas a ver lo que ocurre alrededor, entonces nos preguntamos si tenemos algo que decir, ¿no? Suficiente que decir también. Y creo que cuando somos nuevos en la investigación, definitivamente necesitamos guía
de alguien que nos apoye y nos pueda supervisar, ¿no? Muchas veces me pasó que platiqué mucho con otros estudiantes o incluso con los de licenciatura o maestría, que platicaban justamente sus dificultades y muchas veces piensan que es un problema, que es como una falla, que es como ya fracasado, ¿no? Y que tienen que sobreponerse para seguir con la investigación. Pero lo que yo les enseño es que el problema es el corazón de la investigación. Otro de los capítulos justamente de mi trabajo viene justamente de este como bloqueo, ¿no? Porque la forma en que las universidades, la forma en que muchas personas nuevas a esa práctica de investigación, muchas veces toman el modelo de la investigación tradicional u otros tipos de investigación con las preguntas, con lo que ves en los archivos, en las lecturas, en el experimento o en lo que observas o en los datos, pero tienes toda esta idea y el mapeo de los capítulos y encontrar los hitos, ¿no? Empezar con los hitos y luego las revisiones y todo lo que se tiene que tener. Y eso está maravilloso, por supuesto, para aquellas personas que conocen bien su campo, por supuesto, y como supervisor o supervisora puedes decir, tienes que investigar esto del dominio y luego ver a dónde vas, aquí, y ahí nos podemos reenfocar. Pero cuando lo haces con base en la práctica, no tienes idea de lo que te vas a encontrar al final. Y justamente eso está bien no tener una idea de lo que vas a tener al final. Me gusta verlo como revisiones anuales, por ejemplo, en donde tenemos que ir viendo justamente dónde estamos, cuáles son los hallazgos en este momento, de qué estamos hablando, cuáles son los títulos de los capítulos. Y cada año hay que ver qué tan similar es, ¿no? La pregunta es la misma, por ejemplo, lo que busco es lo mismo. Entonces, aunque parece que no estoy avanzando, realmente lo que quiere decir es que estoy en un proceso de exploración. Y en el último año dije, bueno, a ver, tengo todo esto y ahora tiene que empezar a caer en los capítulos, en su lugar de alguna manera. El problema que tuve con el bloqueo fue en el segundo capítulo, ¿no? El de creatividad. Cuando empecé, especialmente con esta forma de pensar tan científica, dije, así lo voy a hacer, voy a escribir esto, todo en prosa, y cada pieza lo voy a pasar a los medios digitales, de alguna manera lo voy a adaptar, ¿no? Y eso funcionó muy bien para el primer capítulo, era muy directo, lo escribí y, bueno, funcionó muy bien, y lo puse de alguna manera ya en un documento y de alguna manera fue más sencillo, pero cuando entré al segundo capítulo, que era diferente, un entorno diferente, una perspectiva distinta, la historia, la verdad es que no salía bien. La odié 1000 veces, 4 meses. Estuve ahí luchando, batallando. Incluso lo abandoné y escribí un cuento que no tiene nada que ver con lo que estaba yo haciendo y lo publiqué, ¿no? Porque me sentí muy frustrada. Y después regresé de nuevo al trabajo y dije, a ver, creo que mi enfoque estaba equivocado. Creo que mi error fue el tratar de poner este mapa como que si todo fuera a seguir el mismo camino exactamente cada vez, y tuve que moverme a la parte digital de la historia. Y ya de ahí pude decir, ok, entonces ya puedo crear entonces la prosa, pero tengo primero que pensar en lo digital. Y a partir de ahí la historia empezó a funcionar bien y dije, bueno, está bien, mi enfoque estaba mal, porque la forma en la que mi conocimiento cambió, la forma en la que llevé a cabo la investigación y en que trabajé el primer capítulo, ya había cambiado, y a partir de ahí dije, bueno, ok, entonces hay que trabajar en la creatividad, pero en un medio distinto, en vez de forzarlo a la prosa, ¿no? Al menos así fue como yo me fui acomodando. Eso fue un gran hallazgo para mí, pero no lo hubiera podido lograr si no me hubiera atorado, si no hubiera tenido el bloqueo y si no hubiera encontrado esas dificultades. Por ende, es
importante que si estamos llevando a cabo la investigación con base en la práctica, que demos la bienvenida al problema, ¿no? A la dificultad, porque la dificultad justamente es lo que nos va a dar toda esta información y reflexión. Sin los problemas, pues no podremos tener un proceso adecuado. Es decir, los procesos, por ejemplo, creativos que encuentran dificultades, pero pueden darle la vuelta y que más tarde que temprano le dan la solución, son los que son realmente interesantes para nosotros, porque queremos saber cómo podemos eliminarnos del bloqueo o darle la vuelta u obtener las habilidades o el conocimiento de los que carecíamos. Y entonces, ver lo que otras personas han experimentado y todo lo que han logrado otras personas nos puede ayudar a llegar a estas situaciones o experiencias creativas. Si nada más seguimos adelante, pues eso no funcionó suficientemente para mí. La verdad es que no me funcionó. No me funcionó. De alguna manera necesitaba hacer un alto y volver a reflexionar y ver qué no había hecho correctamente en el proceso. Y justamente ahí es donde la serendipia y donde el conocimiento van encajando. Entonces hay que dar la bienvenida a las dificultades, a los problemas. Sé que puede ser frustrante y muchas veces no reconocemos que tenemos algo ahí hasta después. Pero bueno, pues está bien, también hay que tomar notas, ¿no? Recuerdan, hay que llevar estos bocetos, estas bitácoras, anotar. Y exactamente en el mismo documento en donde yo trabajo. Así, por ejemplo, es como yo lo hago porque me puedo dar cuenta que estaba yo frustrada en un momento determinado, ¿no? Y si no estamos en un medio escrito es un poco más difícil llegar a las notas, pero aún así creo yo que es importante. Y nunca sabemos qué sigue, nunca sabemos con qué nos encontraremos, ¿no? Esto me hace pensar que al mismo tiempo parecería que entonces la pregunta de investigación, nosotros podemos empezar a investigar sin necesariamente una pregunta, empezar a explorar y en el camino construir la pregunta, ¿no? Pienso en los jóvenes estudiantes de licenciatura que llegan a un determinado momento de la carrera en el que les piden tener o les pedimos tener un problema definido, pero no hay un rumbo porque están explorando apenas, están mirando el mundo, están aprendiendo a indagar y creo que hay posibilidades en esta serendipitia que creo está incluso de manera muy incipiente en el proceso inicial de la investigación artística, como primero empezar a mirar esa realidad, ¿no? Lo que ya nos decías desde el inicio, y que incluso podríamos partir, digo, quizá estoy siendo muy obvia o muy atrevida, no lo sé, pero podríamos incluso empezar a explorar haciendo, probando, para saber qué queremos. Porque de otra manera se vuelve, la pregunta podría volverse una camisa de fuerza. Me da esa impresión en el proceso por cómo lo vas describiendo. Yeah, that research question is really nebulous. Definitivamente la pregunta de la investigación puede ser muy, muy nebulosa. Lo que yo normalmente hago con los estudiantes, cuando los he tenido en mis clases continuamente, es que trato de introducirlos a ese tipo de investigación y a las preguntas con las que pueden trabajar o explorar desde antes, para que cuando ya empiecen a trabajar en su tesis tengan una cierta idea de la forma en pensar, ¿no? Y a lo mejor ya han hecho algunos trabajos en donde dicen, bueno, esta sería una pregunta interesante, por ejemplo, para un proyecto, o a lo mejor ya han encontrado algo que empezar a explorar, es decir, dar pequeños pasos, ¿no? Porque alguien que no se haya como soltado en esta forma, por supuesto, empezar simplemente a hacer es complicado. Tengo muchos estudiantes
que dicen no sé qué hacer con mi proyecto, estoy atarado, no sé qué explorar. Y la magia de la investigación con base en la práctica es que no te tienes que preocupar en ser 100% original, lo cual ya es maravilloso, ¿no? Y entonces le digo, a ver, ¿qué te interesa? A ver, ¿qué preguntas te llaman la atención? ¿Te interesan los personajes, por ejemplo? Porque hay mucho escrito sobre la creación de caracteres, de personajes, por ejemplo. Hay muchos aspectos del arte, ¿no? Entonces puedes seleccionar muchas cosas en este tipo de investigación para empezar a explorar. Y sí, definitivamente los llevo a diferentes ejercicios, hablar de evaluaciones previas, qué les ha interesado en la expresión artística, los juegos, por ejemplo, los videojuegos, qué les ha gustado, qué no, qué les ha llamado la atención. O si, por ejemplo, son pintores o pintoras, entonces, ¿cuál es la diferencia entre una buena pintura y una mala pintura? ¿No? Yo no sé, yo no lo sé, ellos seguramente lo saben mejor. Entonces, justamente es lo que es interesante, qué es lo que les interesa. Y cuando les digo, ok, puedes llevar a cabo tu investigación de alguna manera, wow, dicen, puedo hacer investigación en algo que me interesa, es maravilloso, ¿no? Y algo más allá que si les asignamos algo, ¿no? Y eso es justamente el interés de la investigación. No somos investigadores profesionales porque alguien nos lo dijo, sino más bien porque nos van obsesionando aquellas cosas que nos interesan. Y definitivamente ahí es como yo empiezo. ¿Quieres hacer una obra de teatro, por ejemplo, con una teoría que aprendiste en un módulo? ¿O quieres reflexionar sobre esta expresión artística? ¿O empieza a jugar, empieza a explorar? Tuve a una persona a nivel maestría que no tenía una pregunta per se, ¿no? O sea, la pregunta vino hasta después. Entonces, eso vino ya después en el proceso. Y se dio cuenta que tenía una pregunta de investigación sobre ficción histórica, por ejemplo, basado, por supuesto, en personajes y en eventos reales. Entonces, como escribimos sobre esos personajes históricos, por ejemplo, y cómo los vamos comprendiendo. Y le costó trabajo hasta que encontró algo, decir, claro, ¿cómo es que este personaje me permite entender toda la etapa histórica o el periodo histórico? Y para cuando ya llegó a su pregunta, había avanzado en el proceso y lo discutimos mucho y lo peloteamos sobre qué era lo que quería lograr. Entonces, cualquier trabajo puede justamente tener diferentes preguntas de investigación, no una pregunta única. Y como ya lo dije, al explorar, al ir incorporando el problema, no sabemos luego qué va a suceder. Lo que yo pensé que iba a ser mi tesis de doctorado al principio, de ninguna manera no fue lo que yo hice al final. Y eso seguramente puede suceder en todos los proyectos. No sabemos a dónde nos va a llevar de alguna forma, pero pues hay que dejarnos llevar, hay que trabajarlo, ¿no? Y saldrán cosas nuevas. Creo que eso es lo emocionante y creo que es donde los investigadores o investigadoras con base en la práctica se encuentran estos grandes retos. No saber qué es lo que van a obtener o a dónde van a llegar y decir, bueno, está bien, vamos a seguir en el experimento, vamos a ver cómo va funcionando. Y algunas veces no funciona y ahí es donde las cosas incluso se ponen más interesantes, ¿no? En el proceso. Desde mi punto de vista, por supuesto. Sin duda, también comparto esa apreciación que tienes. Pues vuelvo a abrir a nuestros colegas si tienen algo que preguntar, comentar respecto a esta presentación de Laila. Pues no, creo que sí ha quedado muy claro. Bueno, Paz dice que muchas gracias por la presentación. No tiene preguntas, pero pues agradece tu charla. Y bueno, que ha sido muy interesante, nos dice Paz.
Bueno, yo no quisiera abrumarte más, si acaso preguntarte una última cosa, ya, prometo no hablar más, creo que has hablado mucho, suficiente, pero ¿qué futuro avisoras a esta trayectoria de la investigación en las artes? Quizá en tu universidad, pero también como un panorama más o menos amplio o abierto, porque sin duda se está volviendo un tema importante en muchas universidades o en muchas escuelas de arte o en muchas facultades que tienen arte. ¿Qué nos dirías de esto? I think we're Bueno, just yo creo que estamos apenas empezando en la investigación con base en el proceso. Creo que todavía hay muchos preguntas, muchas cosas, muchos sitios en donde todavía se ve la práctica y la investigación en términos de cuál es el enfoque, ¿no? Pero creo que vamos a ir a mayor profundidad, creo que vamos a ir siendo cada vez más, trabajando más rigurosamente que lo que hacíamos al inicio del proceso, ¿no? En términos de lo riguroso en cuanto a que sí es algo que se puede, con lo que se puede trabajar mucho más. Y creo que es muy emocionante porque considero que una vez que empecemos a entrar más a detalle y que podamos ver las aplicaciones más allá de lo que es un creador individual o creadora individual, y en cuanto a realmente la influencia que puede tener y cómo lo podemos enseñar, cómo lo podemos crear, cómo podemos diseñar, cómo podemos hablarnos los unos a los otros o a las otras, en cómo hablamos de la creatividad y cómo vemos lo que otras personas dicen cuando dicen que no son creativas. Entonces, ¿cómo hacemos las cosas en forma distinta? Creo que también vamos a poder encontrar diferentes colaboraciones interdisciplinarias y estudios aplicados, a pesar de que no sé cómo esté abordando ahorita el gobierno mexicano la división entre ciencia y justamente las cuestiones de humanidades, ¿no? Y de ciencia, por ejemplo, nosotros en algunas universidades inglesas, por ejemplo, estamos viendo que dependen del financiamiento gubernamental, ¿no? Por eso lo digo, por ejemplo, que depende la inclinación del gobierno. En algunas ocasiones reciben más o menos apoyo, por eso lo digo. Entonces, para poder sobrevivir en términos de esta investigación, muchas veces han tenido que ser interdisciplinarias, ¿no? Y como yo ya dije, me encanta esta interdisciplina. Ahora, por ejemplo, me doy cuenta que puedo aplicar más el arte, siendo que mi formación es más científica. Entonces es interesante lo que ha significado para mí como creadora, o qué significa para mí o para los demás cuando trabajamos en diferentes ámbitos, ¿no? Lo cual es diferente de cuando decimos, me inspira algo nada más y quiero crear algo. Creo también que es algo bueno, porque creo que las ciencias, la ingeniería, por ejemplo, necesitan arte. Necesitan también este enfoque humanista a lo que están haciendo, de lo contrario se van a perder. Y si no, van a llegar a cosas como las bombas atómicas, ¿no? Entonces creo que tenemos esta mezcla de las disciplinas, de los sujetos, del conocimiento, de las reflexiones, que antes estaban muy separadas en el siglo XX y los enfoques que había entonces, y en la forma en la que el mundo ahora nos ha llevado a considerar también otras cosas, como el conocimiento de los pueblos indígenas, por ejemplo, ¿no? Que ha sido tan importante, que el mundo apenas está entendiendo. Entonces, creo que es un momento difícil para ser investigador o investigador en Gran Bretaña, porque son tiempos complicados, porque se han cerrado las llaves para las humanidades y para otros ámbitos. Pero bueno, pues
ni hablar, es parte de lo que tendremos que hacer, con lo que tendremos que lidiar. Y por una parte es emocionante, por otro lado es muy complicado. Me entusiasma. Tengo un Google Alert de que alguien ve mi metodología, mi documento, y me encanta ver lo que la gente está haciendo. Hay muchos estudiantes que lo están usando en sus proyectos y me encanta ver lo que están haciendo. Me encanta ver desde la traducción, en términos de traducción, en términos de artes escénicas, en términos de las diferentes áreas, en diferentes idiomas, en diferentes ámbitos. Y en cuanto a la traducción, me encanta ver lo que la gente está publicando. A veces uso Google Translate, ¿no? Para ver, porque lamentablemente no hablo los idiomas. Pero sobre todo me gusta ver hacia dónde va y la importancia que puede tener para el mundo. Y creo que definitivamente que estamos apenas empezando, es la punta del iceberg. Espero que haber respondido. Ya sé que di muchas vueltas, pero espero haber respondido. No, muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, mis colegas te reiteran el agradecimiento. Edmar dice también muchas gracias por la participación con tanto contenido tan trascendente. Yo creo que sí, yo creo que lo es. Paz también dice que ha sido muy interesante. Considero que esto que nos propones, pues bueno, un modelo que deriva precisamente de toda la experiencia de tu tesis doctoral, habernos propuesto este modelo y luego ayudarnos precisamente a comprenderlo pues para eso, para aplicarlo. Y en un campo, en diversos campos de las artes. Yo creo que ahí hay una riqueza y hay una beta que si luego entonces nos lo permites, pues volver a invitarte para seguir hablando y conversando de esto en un futuro. Y pues estoy yo muy agradecida. Probablemente, si mis compañeros me lo permiten, bueno, pues también haré externas tus agradecimientos y un verdadero placer de que hayas estado con nosotros y toda esta conversación larga por mails para que estuvieras aquí. La aprecio mucho, te lo agradezco y pues nada, buenas noches. Buenas noches y buena tarde en México. Muchísimas gracias, buenas noches. Sí, buenas tardes. Gracias. Absolutely. Gracias a las dos. Al contrario, gracias. Gracias, Tere, también por tu magnífica interpretación y Adrián por ayudarnos con la parte técnica. Muchas gracias también.